Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cuáles son las políticas de desconexión laboral en Colombia y en dónde se puede acudir si hay vulneración de dicho derecho? Bueno, hablemos un poco sobre la desconexión laboral, que es algo reciente, es un derecho, son unas garantías que tomaron fuerza y que surgieron prácticamente pues por todos estos nuevos modelos que tenemos de trabajo, el teletrabajo, trabajo en casa, el trabajo remoto, ¿sí? Entonces, digamos que como son otros contextos y otras formas distintas de ejecutar un contrato, pues nacen otras situaciones y entre estas situaciones pues nace esta garantía de la desconexión laboral de los trabajadores. ¿De qué se trata la desconexión laboral? Se trata básicamente de que los trabajadores tienen el derecho a que si ellos finalizaron su jornada laboral, pues finalmente finalizó su jornada laboral y no van a tener a su empleador escribiéndoles, mandándoles correo electrónico, llamándolos, mensajes por WhatsApp, por Gmail o por el correo como tal. Sí, no, sino que si se acabó su jornada, el empleador tiene la obligación de respetar la jornada de trabajo de su colaborador. De eso se trata todo este tema de la desconexión laboral. Ustedes la encontrarán en la ley 2191 del 2021. ¿Listo? Entonces, se trata de un derecho a que el trabajador no sea contactado por fuera de su jornada laboral, así como tampoco se ha contactado ni en su hora de descanso, de pronto del mediodía, o si tienen de pronto jornadas de descanso pues a mediodía o en mitad de jornada, pues no ser molestados en esos descansos, no ser molestados en vacaciones, mientras el trabajador, si está en vacaciones, no debe de estar recibiendo como instrucciones o trabajos del empleador, o si él se encuentra en una licencia, sea remunerada o sea una licencia no remunerada, no interesa. El punto es que si él está en una licencia, pues también el empleador debe abstenerse de estarlo contactando, o si está incapacitado, imagínense ustedes una persona incapacitada, pues menos debería de recibir ninguna instrucción, ninguna orden mientras está incapacitado, ¿sí? Entonces, en esos espacios son espacios del trabajador para que él disponga para su vida personal y familiar. Y lo que busca la desconexión laboral es eso, es preservar ese derecho de desconectarse del trabajador. ¿Listo? ¿Qué pasa si el empleador no respeta la desconexión laboral? La ley 2191 nos dice que se considerará como acoso laboral. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si se respeta el tema de que el trabajador tiene un ejemplo, su horario es hasta las 5 de la tarde y son las 6, las 7, las 8 de la noche y está el empleador llamándolo, pidiéndole informes, escribiéndole, ¿sí? Estableciéndole, por ejemplo, reuniones, ¿sí? Constantemente, pues entonces él ahí ya está en una un presunto acto de conducta o una presunta conducta de acoso laboral y eso tiene una serie de implicaciones para el empleador. ¿Sí? El trabajador puede renunciar con justa causa, tendría que pagar una indemnización si se da, si de pronto el trabajador resulta con alguna enfermedad, pues el empleador podría tener una responsabilidad frente a esa enfermedad, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de la desconexión laboral y el acoso, porque el no respetarlo haría, es posible que se constituiría una conducta de acoso laboral. ¿Listo? Bueno, entonces dentro de todo esto que nos trae la ley 2191 del 2021, nos trae también algo que se denomina la política de desconexión laboral. Ahora, algo importante que quiero aclararles es que esta desconexión no solamente se trata de teletrabajo, trabajo en casa, trabajo remoto, no solamente para este tipo de trabajo, es en general, ¿sí? Así yo tengo un trabajo que es presencial, que es clásico, en donde yo me presento en las instalaciones de la empresa y yo presto mi trabajo en las instalaciones de la empresa o el local o el lugar en donde la empresa me dijo que prestara el servicio y cuando finaliza mi jornada me voy,
Y de igual forma, este trabajador tiene el derecho a que si él salió de la empresa, si él ya acabó su jornada laboral, pues que su empleador no esté llamándolo, no esté acosándolo, no esté pidiéndole informes, no esté pidiéndole cosas, ni tampoco fijándole reuniones después de su jornada. ¿Listo? Entonces, esta desconexión laboral es para todos, todos los trabajadores, ¿sí? Y se debe respetar. Ahora, esta desconexión laboral, entonces, la ley 2191 trae estas prohibiciones y adicionalmente le dice a los empleadores que dentro de su reglamentación interna, es decir, dentro de su reglamento interno de trabajo, deben de establecer un capítulo, ¿sí?, que hable de las políticas de desconexión laboral, ¿sí? Y de eso se trata la pregunta que nos estamos contestando el día de hoy y es sobre estas políticas, cómo son esas políticas que deben entonces de incluirse dentro del reglamento interno de trabajo. Todas estas políticas deben de ser creadas para proteger tanto al trabajador, sí, más que todo proteger al trabajador frente a este tema de la desconexión laboral y el empleador también, pues a protegerse de pronto de no tener un problema por acoso laboral. ¿Listo? Entonces, es que deben de contener estas políticas. Básicamente nos dice la ley 2191, nos dice lo siguiente, dice, estas políticas deben primero establecer, describir la forma de cómo se va a garantizar y a ejercer este derecho. O sea, debemos decir, bueno, establecer puntualmente de qué forma lo vamos a hacer. Ah, bueno, a partir del horario, de la finalización de la jornada, un ejemplo, no se enviarán, no sé, chats o se cerrará el chat o no enviaremos correos electrónicos. Bueno, tienen que decir la forma en la que va a garantizar que se va a ejercer este derecho de la desconexión laboral. ¿Listo? Segundo, dentro de esas políticas se debe establecer los lineamientos frente al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sí, tiene que establecerse de qué forma vamos a utilizar estas tecnologías para preservar la desconexión laboral. ¿Listo? Tercero, tiene que establecerse el procedimiento de qué, o sea, más que un procedimiento, es como qué mecanismo va a utilizar un trabajador cuando esté ante la desconexión, ante, digamos, la vulneración de esta garantía de la desconexión laboral, decir cuál es el procedimiento que él va a llevar. Bueno, entonces establecer dentro de esa política, bueno, en caso de que el trabajador se encuentre inmerso en la violación por parte de su jefe o su superior o su compañero de esta política o de esta garantía de la desconexión laboral, el trabajador podrá acudir a tal parte, podrá llevar la queja, enviarla a tal correo o presentar la queja en tal parte y tiene que garantizarse que esta persona pueda presentar la queja tanto presencial eh, como virtual y también como a nombre propio, como anónimo. Eso se tiene que preservar. ¿Listo? Tiene que también existir, establecerse un procedimiento de cómo va a ser internamente el trámite de dicha queja, ¿sí? Es decir, la queja llega y una vez llegue la queja, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser el paso a paso para que haya un debido proceso, ¿no? ¿Cuál va a ser el paso a paso que va a llevar a cabo la empresa para, digamos, como activar, como realizar, como prestar atención frente a esta queja que se está imponiendo? ¿Listo? Que está imponiendo este trabajador que presuntamente se le está vulnerando todo el tema de la desconexión laboral. ¿Sí? Y finalmente, incluir un mecanismo de solución de conflictos, es decir, tiene que establecer de qué forma vamos a solucionar nosotros cuando estemos ante una queja por desconexión laboral, por incumplimiento de la desconexión laboral. ¿Quién va a ser el mediador? ¿Qué, digamos, posibles soluciones pueden haber? ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, primer caso, bueno, se va a investigar, se va a llamar a conciliar. Un ejemplo va a ser el mediador, va a ser la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo. Un ejemplo, ¿sí? Establecer puntualmente cómo va a ser cada uno, digamos, de esos mecanismos para buscar que
se solucione de forma pacífica la situación y no vuelva a ocurrir. ¿Listo? Y finalmente, pues también las acciones que el empleador puede realizar para que en caso de que haya una conducta, pues que esta conducta no se siga causando. ¿Listo? Entonces, todas estas son las políticas que debe un empleador incluir dentro de su reglamento interno de trabajo. ¿Listo? Es importante hacerlo. ¿Qué pasa si un empleador no cuenta con esto? Pues que si no cuenta con esto y después tiene algún problema por desconexión laboral, puede verse inmerso en una queja por acoso y no va a tener la forma de probar que él ha cumplido con las obligaciones que él tiene como empleador de preservar la desconexión laboral. Sí, recuerden que todo esto también es en pro para que el trabajador realmente descanse. Un trabajador que no descanse efectivamente, pues le pueden generar muchas enfermedades físicas, no solamente en su salud física, sino también en su salud mental. Y esto es lo que busca finalmente esta norma, preservar la salud mental de los trabajadores. ¿Listo? Entonces son unas políticas que tenemos que implementar en nuestro reglamento interno de trabajo y no solamente que quede en el reglamento como letra muerta, sino que las ejecutemos, ¿sí? Las ejecutemos y hagamos que sean, que se cumplan. ¿Listo?